El acta de la sesión 45 ordinaria queda a disposición de los señores y señoras diputadas. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Hemos recibido un oficio del Secretario General de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que la Sala accedió a la solicitud de refundir los proyectos de ley iniciados en moción en primer trámite constitucional, correspondiente a los boletines 12440-08, 12444-08, 12445, 12448 y 12522, relacionados con los denominados medidores inteligentes de consumo eléctrico. A su vez, hemos recibido también, Presidente, un oficio en idénticos términos respecto de los boletines 12449, 12450, 12464 y 12469, todos relativos también a los denominados medidores inteligentes. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual da inicio a la tramitación del proyecto que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. En los mismos términos, un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia suma para el despacho de dicha iniciativa. Otro mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual renueva la urgencia suma para el despacho del proyecto que modifica la ley 20.551, que regula el cierre de las faenas e instalaciones mineras. Y finalmente, Además, un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Santana, Don Juan y de la diputada señora Chicardini, que modifica la Ley General de Servicio Eléctrico y la Ley 21.076 en materia de determinación de los costos asociados al reemplazo de empalme y medidores de consumo de energía eléctrica. Una comunicación del jefe de bancada de la UDI, mediante el cual informa que el diputado señor Nicolás Noman será reemplazado por el diputado Álvaro Carter en la sesión de hoy. Una comunicación del gerente general de FENOCOPEL, Federación de Cooperativas Eléctricas, señor Cristian Espinosa, mediante el cual solicita audiencia en esta comisión por el proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de la empresa de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Y, finalmente, un oficio de la señora Jimena Sandón, jefe de bancada diputada de Renovación Nacional, mediante el cual nos comunica que don Leonido Romero, que se encuentra con nosotros, reemplazará para los efectos de la sesión del día de hoy a la señora Sofía Cid. Esa es toda la cuenta, señora Presidenta. Gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Diputado Vidal. Sí, Presidenta, sobre la cuenta, algo que mencionamos creo la sesión pasada, pero a propósito ahora ya del ingreso oficialmente del proyecto del mensaje presidencial sobre la rebaja a la rentabilidad de la distribuidora, me gustaría solicitar que refundiéramos este proyecto con el que el mismo mensaje menciona, que es el que ingresamos junto a un grupo parlamentario, algunos miembros de esta comisión, como la diputada Chicardino, el diputado Guiguren, el diputado Gaona, que va en el mismo sentido, que si bien no tienen exactamente las mismas partes, porque hay algunas cosas que agrega el mensaje del presidente, en una de ellas sí es completamente coincidente con el proyecto que hemos ingresado nosotros. Entonces me gustaría pedir el acuerdo de la comisión para que se puedan refundir. Ofrezco la palabra sobre el punto que señala el diputado Vidal. ¿Hay acuerdo? Entonces se toma el acuerdo para poder refundir Voy a ambos explicar el proyectos. procedimiento. Ok. De conformidad a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, el artículo 17A, y en virtud del principio de deferencia entre los poderes del Estado, nosotros vamos a hacer el oficio, ingresaría el primer martes del mes de mayo para la cuenta de la sala, y se entiende que queda en consulta, porque el señor Presidente de la Cámara de Diputados debe oficiar a Su Excelencia el Presidente de la República a objeto de escuchar su parecer. Una vez recibida el parecer del Presidente de la República, si es positivo, se entiende funcionado los proyectos. Si es negativo, se atiende a lo señalado por Su Excelencia. Gracias, Presidente. ¿Alguna consulta sobre lo que señala el secretario? Sí. Diputado Vidal. La consulta respecto de los tiempos, dado que además este proyecto viene con suma urgencia, entonces darle celeridad a la tramitación del mismo, que no en el fondo entorpezca la posibilidad de que se fusionen, porque si esto tenemos que esperar hasta la primera semana de mayo para solicitar la respuesta del presidente, y a esa sesión de ese miércoles ya deberíamos tratando este proyecto, no sé cómo opera. Si me permite, Presidente. Si la comisión lo requiere, yo puedo ingresar el oficio mañana, salvo que prefieren que lo ingrese el primer martes. La urgencia de este proyecto vence, y me corrige, ministra, si me equivoco, el día 9 de mayo. Es el cálculo que, por la fecha de ingreso de la cuenta en la sala. Así que estamos efectivamente, nos quedaría una sola sesión para ver ese proyecto, que sería la del día, estoy mirando el calendario, la del día 8, si no me equivoco.
Sí, miércoles 8. Miércoles 8 de mayo. No, te da ya. Diputado Eguiguren. Presidenta, yo le tomo la palabra. Yo creo que sería muy bueno ingresarlo mañana. Apurémonos el paso. Sí, si así me lo pide la comisión. Sí, mejor. Ya, entonces vamos a... Sí, va la cuenta para mañana. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Ya. Entonces vamos a darle la bienvenida a la ministra de Energía y también a sus asesores. Vamos a dividir la sesión en 3. Primero vamos a escuchar a la ministra con respecto a la presentación de el mensaje presidencial que ha ingresado hace muy poco, ¿no es cierto?, con respecto a la rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución y también con respecto a los procesos tarifarios de distribución eléctrica. Entiendo que este proyecto entró con suma urgencia, por lo tanto nosotros por reglamento nos obliga también ponerlo en tabla en primer lugar. Luego, en segundo lugar, también hay un proyecto con suma urgencia que también es del Ministerio de Energía, que entiendo que el superintendente va también a exponer, ¿no es cierto?, con respecto a este proyecto sobre concesiones de energía de geotermia, que no sé si el Ministerio va a señalar algo con respecto a las urgencias. Y por último, vamos a tratar de prorrogar el horario normal de esta sesión hasta las 6:30 para que tengamos un poco más de una hora, ¿no es cierto?, para poder escuchar los distintos invitados que tenemos para que vengan a referirse a las distintas mociones parlamentarias que hay para poder darle solución a los medidores, que ha sido un conflicto ciudadano y que obviamente esta comisión está convocada a poder resolver ese problema. Diputado Isacor, sobre el punto. Los primeros 2 puntos, Presidenta. Pedirle a la Secretaría, por su intermedio, que nos ilustre con respecto a los plazos. ¿Qué significan estas 2 sumas de urgencia? Sobre todo en el entendido de posibles invitados, si es que hay tiempo, como tenemos la semana distrital de por medio. Recién nos dijo una respuesta sobre un oficio del Presidente de la República, pero en particular sobre la tramitación de estos 2 proyectos. Gracias, Presidenta. Sí, secretario. Gracias, Presidenta. Respecto de este proyecto de ley de distribución eléctrica, la urgencia se vence el 9 de mayo. Por lo tanto, nos dejaría la posibilidad de sesionar en paralelo la sala el día martes, si así la comisión lo acordara. ¿De cuál, perdón? De este proyecto, no, del proyecto de distribución. Ya. Y el de geotermia tiene vencida la urgencia, y por lo tanto, o es renovada o se entiende que en este momento se encuentra con urgencia, o sin urgencia en realidad, sin urgencia. Eso es, don Isacor. Ya. Entonces, le ofrezco la palabra a la ministra. 45 minutos, porque como ya nos pasamos 15 minutos de la cuenta. Muy bien, muy buenas tardes. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los presentes y referirme brevemente a lo que se planteaba antes. Como Ejecutivo, nosotros nos comprometemos a bajar la suma urgencia que tiene el proyecto de ley de geotermia a urgencia simple, mientras se tramita esta ley corta, en la cual obviamente tenemos total disposición para que se pueda fusionarse, se pueda refundir con la moción parlamentaria. Perfecto. Bueno, quisiera referirme al proyecto de ley corta, que básicamente es un proyecto que busca hacer una revisión de lo que es la rentabilidad de las empresas eléctricas, pero además perfeccionar los procesos tarifarios, eso particularmente teniendo a la vista de que a esta administración le corresponde iniciar un proceso tarifario que debe entrar en vigencia en noviembre del 2020 y queremos tener esto resuelto prontamente para poder incorporarlo en ese proceso y por lo tanto que tenga un efecto al corto plazo en las tarifas de los clientes. Quiero referirme muy brevemente a cómo funciona la ley actual, porque yo creo que es ilustrativo para que después también podamos ir refiriéndonos a otras mociones para que todos tengamos claro cómo es el proceso y cuál es la propuesta nuestra para perfeccionarla.
Esto ustedes lo conocen, yo lo he presentado antes, me voy a referir muy brevemente solamente, es cómo se estructuran las tarifas que pagan los hogares y los clientes regulados. Básicamente la tarifa tiene 3 componentes. Una que es la generación de energía propiamente tal. Otra que es el transporte de esa energía, que es el segmento de transmisión. Y por último está el costo de la distribución, que es desde la subestación hasta los hogares y llegando entonces al cliente final. Este último costo, en el cual incurre la empresa distribuidora para entregar este servicio, está regulado, porque este es un segmento al igual que la transmisión, que es un monopolio, y por lo tanto tiene una determinación de tarifas por parte de la autoridad, y es lo que llamamos para este segmento el valor de agregado de distribución, o VAD como lo conocemos más coloquialmente. El valor agregado de distribución, ¿cómo se determina? A través de un proceso de tarificación que se realiza cada 4 años. Diputados, por favor, moción de orden que la ministra está hablando. Gracias. Lo que se hace, lo hemos conversado, es modelar una empresa perfecta, una empresa modelo, ¿cierto? Cuáles son los costos que tiene que incurrir para prestar el servicio en la calidad que se le exige y evidentemente cumpliendo toda la normativa establecida y vigente. En este proceso es clave considerar, como les decía, las exigencias normativas que debe cumplir esta, pues el mecanismo de tarificación busca encontrar la forma más costo eficiente de entregar ese servicio a la ciudadanía. Pero siempre mirando esta empresa modelo y no la empresa real. Eso permite determinar un precio o una tarifa que sea la que rige para los hogares y para todos los clientes regulados y que reconozca una remuneración o una rentabilidad que emule una condición de competencia. Eso es lo que hay detrás conceptualmente del modelo de regulación tarifaria en todos los segmentos regulados, es decir, donde hay monopolio y por lo tanto ameritan que la tarifa la determine el regulador y no por libertad de definición de precio. ¿Cómo es el procedimiento? La determinación de este valor agregado de distribución se hace, como les decía, calculándolo para una empresa distribuidora eficiente que opera en esta zona tarifaria, así se llama en la regulación, en la ley, y donde los flujos futuros de ingresos se descuentan a una tasa que de acuerdo a la ley vigente es del 10% antes de impuestos. Una vez que eso se determina, hay un estudio del regulador y otra del regulado. Esto, de acuerdo a la ley, cuando hay discrepancias, básicamente se ponderan, se le asigna 2/3 de la ponderación al estudio de la Comisión Nacional de Energía, 1/3 a la de la empresa distribuidora. Con eso se llega a una tarifa básica, la cual se coteja si es que esa tarifa permite que la rentabilidad de las empresas esté en un rango de este mismo 10% más menos 4%, es decir, un rango de 6% hasta 14%. Si está dentro de ese rango, se mantiene esa tarifa básica y es la que rige finalmente como la tarifa final. Esa es la situación actual de cómo se determina el valor agregado de distribución. Como les decía, este cálculo se hace para áreas típicas que también están definidas en la ley y que tienen que ver con agrupaciones de empresas de acuerdo a si son similares en términos de costo. Y para cada una de esas se hace este procedimiento que yo escribía antes. ¿Qué cosas se tienen a la vista cuando se hace este procedimiento? Primero, todos los costos fijos involucrados en el suministro de distribución eléctrica, y que son costos que no están entonces asociados no son variables, son fijos, no están asociados a la potencia ni a la energía y por lo tanto son costos de administración, de facturación, atención al cliente, etcétera. O sea, son independientes del consumo. Se consideran también las pérdidas propias de los sistemas de distribución en potencia y en energía. Y por último se determinan también todos los costos asociados a inversión, mantención y operación del sistema, ya por unidad de potencia, y estos costos se permiten
calcular es decir, a partir de esos costos se establecen las tarifas permiten calcular un flujo y ese se descuenta a una tasa que llama la ley de actualización de este 10% que hablábamos antes, que es antes de impuestos. Precisamente ese guarismo es el que queremos modificar a través de este proyecto de ley porque está establecido hace ya 4 décadas, responde a un contexto, una realidad tanto macroeconómica como del sector que ha cambiado. Básicamente hoy día todo lo que es acceso a financiamiento, penetración de la electricidad y riesgo de esta actividad son distintos que cuando se estableció esta tasa y por lo tanto ameritan una revisión, algo que por lo demás lo veníamos anunciando hace bastante tiempo, y estaba dentro del programa gobierno, está en la ruta energética y creemos que aun cuando se pudo haber discutido al alero la ley de distribución, que fue algo que yo planteé en su momento, porque es importante ver hacia dónde va este sistema y cuál es el riesgo asociado y por lo tanto la tasa de rentabilidad que le vamos a reconocer, también es cierto es que está desactualizado, de que todos los otros mercados regulados se han actualizado y de que si esperamos la ley de distribución probablemente no va a estar disponible para el proceso tarifario que, como les decía, nosotros ya tenemos que estar iniciando porque tienen un tiempo de elaboración que es bastante extenso. ¿Cuál es la propuesta en concreto, entonces? Son básicamente 3 temas. Uno, la verdad que son 4, pero bueno. Uno es el ajuste de rentabilidad, es decir, revisar justamente esta tasa de actualización. 2, mejorar el procedimiento de elaboración de los estudios y que tiene que ver mucho con la participación y la transparencia del proceso y la solución de controversia, es decir, esto del 2/3, 1/3 que mencionaba antes. Y por último, también revisar las áreas típicas para que éstas realmente sean representativas y permitan una fijación tarifaria adecuada. ¿Cuál es el espíritu de la tasa de rentabilidad que es la que se quiere modificar? Les decía acá, siempre el objetivo es, dado que hay un mercado monopólico y que se requiere entonces determinar las tarifas, la determinación de tarifas tiene que tener en su procedimiento siempre el objetivo final, que es entregar el servicio al mínimo costo a los clientes cumpliendo la normativa y las exigencias de calidad. Para eso se reconoce una tasa de rentabilidad que debe, por una parte, representar o reflejar los riesgos que tiene el negocio, lo cual de alguna manera da una señal de largo plazo para que las inversiones efectivamente se realicen y se logre cumplir con esta calidad y exigencia del servicio de distribución eléctrica o el servicio que se esté regulando. Supone también una retrovisión adecuada sobre la infraestructura para que ésta sea moderna y estable y dé respuesta a estas mayores exigencias y evidentemente tiene que evitar que hayan sobrerentas. Acá, y lo reitero, cuando se regula un mercado monopólico, lo que se busca hacer es emular las condiciones de competencia y por lo tanto, con ello, evitar que existan rentas monopólicas o sobrerentas a través de esas tarifas. ¿Qué es lo que proponemos? Se propone cambiar desde un esquema de tasa fija de 10% antes de impuestos a un esquema en que hay tasa variable con un piso de 6% después de impuestos y donde su valorización se ajusta a las condiciones de mercado vigentes. Esto básicamente es lo que se usa habitualmente en la regulación internacional y también nacional. Si revisamos las modificaciones más recientes, particularmente en este sector, pero también en otros mercados regulados, como fue la ley de gas y también la ley de transmisión, en todos esos casos se ha migrado hacia este modelo de determinación de la tasa de descuento, porque esa permite de alguna manera capturar de mejor forma las realidades cambiantes de los mercados y de las condiciones. Una tasa fija tiene un riesgo evidente. Si la tasa es muy alta,
las tarifas son muy altas y los clientes y los consumidores están pagando innecesariamente de más. Si esa tasa es muy baja, lo que pasa es que no hay inversiones y finalmente eso va en perjuicio de la calidad del servicio. Por lo tanto, es del todo razonable migrar hacia un sistema que reconozca los riesgos propios del país y del sector y por lo tanto que no sea una tasa fija, pero al igual que en las otras regulaciones, estableciendo un piso que dé alguna garantía para esa inversión. Esto, como les decía antes, son modificaciones que también se hicieron en la ley de transmisión y en la ley de gas. En el caso de transmisión, lo que se hizo fue establecer este sistema de determinación de la tasa con un piso de 7% después de impuestos y un techo de 10%. En el caso del gas, se estableció un piso de 6% después de impuestos y no se le fijó ningún techo. Por lo tanto, esto es consistente con el resto de la regulación de este sector y en general de los mercados regulados. Esto es solamente para comentar de qué se trata este cambio. Entonces ya no es solo poner un 10%, sino que es calcular en cada proceso tarifario una tasa de descuento, la cual depende principalmente de una tasa libre de riesgo más un premio por riesgo propio del mercado. La tasa libre de riesgo corresponde habitualmente a una tasa de retorno asociada a la tasa de un papel, un instrumento financiero del Banco Central, de la Tesorería General de la República, que son reajustables en moneda nacional. Y en cambio los otros parámetros, que en el fondo, porque eso es una tasa libre de riesgo, es decir, si yo invierto en ese instrumento no tengo ningún riesgo y esa es la tasa que obtendría. Por el hecho de invertir esos recursos en otros sectores, obviamente ahí hay un premio por el mayor riesgo que se toma con ese capital y que básicamente se explica por estos otros dos parámetros, que son el riesgo sistémico y el premio por riesgo de mercado. El riesgo sistémico es un valor que mide la variación de los ingresos de una empresa eficiente de distribución con respecto a las fluctuaciones de mercado, es decir, está bien, considera el premio, la tasa libre de riesgo más este premio, y este premio está compuesto por la variabilidad que tiene o el mayor riesgo que tiene una cartera diversificada, un portfolio, y cómo se relaciona esa cartera con este mercado en particular que estoy regulando. Si quieren después me puedo explayar en los detalles, pero lo que les puedo decir es que esto es un modelo de determinación de tasa de costo capital que es muy habitual. Esto le llaman el KPM, se ha usado internacionalmente y se ha usado en Chile, como les decía, en todos los otros sectores regulados, y tiene justamente esa virtud de que un país que, por ejemplo, hace 30 años podía tener un premio, o sea, una tasa libre de riesgo del 10%, bueno, hoy día es del 2%. Y eso se ve reconocido acá. Y si las cosas cambian, también se ve reconocido, por lo tanto, es más acorde a la realidad de los riesgos propios del mercado y del sector en particular. Solo a modo de ejemplo, cuando se hizo el último proceso tarifario para el segmento de transmisión, se estimaron estos valores y lo que se observó es que el retorno de mercado chileno para una cartera diversificada, o sea, este componente de cartera diversificada que tiene la fórmula era de 8,67%, y por lo tanto, a partir de la tasa libre de riesgo, se estimó que el premio por riesgo es de casi 7,2% para el cuatrienio 2018-2021. La tasa libre de riesgo, como ustedes ven, muy baja, 1,48%, y a partir de lo anterior, entonces, se establece que la tasa de descuento aplicada a ese proceso fue 7%. No sé si quieren que me explaye o estoy dando la lata, pero básicamente lo que les quiero mostrar es un poco tener los números de referencia. No, esto es para lo que fue transmisión eléctrica que se hizo en diciembre del 2017. Es solo para dar un orden de magnitud de los números, de cuánto más o menos es la tasa libre de riesgo, cuánto el premio por riesgo y cuánto es este riesgo sistémico que finalmente dio por resultado esta tasa del 7%. El diputado Vidal quería hacer una pregunta. ¿Sí?
Sí, muy puntual. ¿Tienen una estimación o una evaluación de cómo podría este cálculo aplicado entonces al rubro de la distribución, en cuánto podría fijarlo? Porque entiendo que la propuesta es dejarlo en un piso de 6, pero con esta fórmula que ustedes proponen, ¿en cuánto quedaría sobre los costos que ha tenido la empresa? ¿O ese cálculo todavía no lo tienen? Ese cálculo nosotros hoy día no lo tenemos porque este es un estudio que hay que hacer porque no solo la tasa libre de riesgo es fácil de obtener, pero toda la parte que es premio por riesgo es más compleja. Ahora, si ustedes se fijan a juzgar por los números que hay acá, si bien yo no tengo la vista al beta, pero claramente llegaron a una cifra que hizo operar el piso, que es 7%. Y eso da más o menos cuenta de que lo más probable es que la tasa se acerque bastante más al piso. Por su intermedio, la ministra, ¿es eso lo que tiene considerado el proyecto de ley en el informe financiero, finalmente la contratación de profesionales para ese cálculo que estaba preguntando el diputado Vial, que por eso no va, lo que voy apuntando que no va a estar durante la tramitación? Tiene que ser aprobada la ley y puesta en marcha la ley para que se considere el estudio con profesionales según el informe financiero que adjuntan. Es que no sé, por eso es lo que quiero saber si es eso. Por su intermedio, Presidenta, más que profesionales tiene los recursos para contratar un estudio, porque al igual que en transmisión, la idea es que sea observable, transparente y discrepable ante el panel de expertos, es decir, que también este cálculo se socialice y quede a disposición de todos, y no sea un cálculo que establezca la comisión en forma unilateral o cerrado que no tenga participación. Perdón. José Carrasco, jefe de división de mercado energético. Si se interrumpe o no, porque permitió una interrupción, ¿la vamos a permitir o no la vamos a permitir? Está bien, no por eso. Quiero tenerlo claro nomás. Entonces, ¿cuál va a ser la regla? ¿Vamos a permitir interrupciones o no? Pues si no, espero al final, yo no tengo problema en... Ok, gracias. Una consulta. La tasa fija del 10% es antes de impuestos. ¿A cuánto equivale hoy día después de impuestos? Porque la que propone usted de piso es el 6% después de impuestos, de manera que la hoy día después de impuestos es menos del día, obviamente, y a cuánto equivale para comparar dos cosas iguales. Y segunda cosa, la tasa libre de riesgo que se usa, que es la tasa de interés del pagaré del Banco Central. ¿Cuál es la tasa libre de riesgo, por ejemplo, de un instrumento o en Estados Unidos? En Chile el 1,48 que usted propone, digamos, a propósito de la tasa del Banco Central, pero comparativamente uno tiene que usar una tasa de riesgo libre de riesgo de Chile o podría usar otra, dependiendo de dónde sean los recursos de la empresa que hace la inversión, supongo. Entonces, las dos preguntas. Sí, por su intermedio, Presidenta. Bueno, la tasa libre de riesgo es la tasa del país en que se hace la inversión, porque esa es la idea de comparar respecto de esos recursos invertidos en un instrumento libre de riesgo en el país o en un sector dentro del país. ¿A cuánto equivale? No le quiero ser imprecisa, pero se lo chequeo y se lo digo al final de la presentación, porque efectivamente lo que usted dice es así, el 10% es antes de impuestos y los pisos que se han fijado son después de impuestos. Pero déjeme chequear el número exacto para no adelantarme. Bueno, eso entonces respecto de la tasa de rentabilidad. En el fondo, reiterar que hoy día el 10% es una tasa que está fuera de contexto para la realidad actual y para la regulación de mercados monopólicos y por lo tanto creemos que es necesario hacer este perfeccionamiento en la ley. El otro aspecto que aborda esta ley dice relación con la elaboración de estudios y la resolución de controversia. Esto es simplemente para mostrarle el efecto que tiene este sistema de resolución de diferencias entre regulado y regulador. Y si ustedes se fijan, en la medida que van pasando los procesos tarifarios cada 4 años, las divergencias tienden a aumentar.
Y es así porque evidentemente si el mecanismo de resolución es un promedio ponderado, el incentivo de quienes realizan los estudios tiende a ser divergente, porque se sabe que posteriormente van a ser ponderados, que no es un promedio porque pesa más el del regulador, pero claramente hay todo el incentivo de diverger. Y eso obviamente no es el mejor escenario para una determinación de precios bajo el modelo de empresa eficiente. ¿Qué es lo que hay que buscar? Primero, que los costos que se estiman en el proceso sean realmente los costos de una empresa eficiente y por lo tanto, en la medida que haya un mejor proceso de desarrollo de estudios y una forma de resolución más adecuada, que no es la de 2/3 o 1/3, se puedan reflejar efectivamente los verdaderos costos eficientes. Segundo, hay que buscar que haya un procedimiento que fomente la entrega de más y mejor información, es decir, reducir los espacios que hay de asimetría de información entre el regulado y el regulador. Transparencia, es decir, que sean mecanismos que sean transparentes y que sean observables por los actores que tienen interés en este proceso y obviamente eso requiere de que haya participación en cada uno de estos procesos tarifarios. Es en ese contexto que para determinar adecuadamente los costos de prestar este servicio y disminuir las asimetrías de información existentes, lo que se propone en este proyecto de ley es que exista un solo estudio mandatado por la Comisión Nacional de Energía, pero que como bien decía José anteriormente, que este obviamente requiere de recursos porque hay todo un proceso de consultoría que se requiere para respaldar estos estudios, pero que además tenga la posibilidad de ser observado tanto las bases como el estudio mismo. Y que si prevalecen las discrepancias, esto ya no sea resuelto a través de esta ponderación, sino que más bien sean resueltos en un panel de expertos que además no pueda sacar un promedio de los estudios, sino que deba elegir entre una discrepancia, o sea, entre una posición o la otra. Eso es muy bueno porque eso lleva a que las posiciones tiendan a converger. Cuando la decisión es lo uno o lo otro, obliga a que ambas partes sean lo más objetivas posibles, porque si no corren el riesgo de que ninguna de sus discrepancias sea acogida. ¿Se entiende? Entonces esa es la propuesta, ir hacia un mecanismo en el cual la CNE mandata el estudio, este estudio es transparente, es conocido, se pueden presentar discrepancias y si estas prevalecen, resuelve el panel de expertos por una posición o la otra. Además quisimos incorporar mecanismos de participación de la sociedad a través de procesos transparentes y contestables, para lo cual se crearía un registro de participantes y el proceso entonces contempla esta participación ciudadana y el acceso a la información que ha servido como insumo para cada uno de estos procesos. Eso respecto de la resolución de discrepancia. También en ese caso, insistir en que esto es algo que está totalmente desactualizado, que no genera los incentivos correctos para terminar un proceso tarifario lo más adecuado y eficiente posible. Y por lo tanto creemos que es imprescindible también, de cara a un nuevo proceso tarifario, tenerlo resuelto tempranamente. Por último, en términos de las áreas típicas, la remuneración de las empresas distribuidoras se realiza a partir de la valorización, como les decía, de esta empresa modelo eficiente que optimiza todos los costos para suministrar de la manera más costo efectiva, ¿cierto?, este servicio en la área típica que se ha definido. ¿Y cómo define la ley vigente las áreas típicas? Como áreas en las cuales los valores agregados por la actividad de distribución para cada una de ellas son parecidos entre sí. ¿Qué significa esto? Que previo a cada proceso tarifario se agrupan empresas que comparten características similares en costos y se realiza un estudio por área típica, no por cada empresa, sino que por área típica. ¿Cuál es la dificultad o la complejidad que nosotros vemos acá? Si ustedes se fijan, acá están enumeradas todas las empresas distribuidoras.
Y como en cada proceso hay una reagrupación, hay casos donde, y las áreas típicas, un número limitado, hoy día 6, básicamente hay empresas que en un proceso tarifario pertenecen a una área típica y en otro a otro porque van cambiando, digamos, las posiciones relativas de una respecto de otra. Y eso genera o explica en parte bastantes diferencias entre empresas, porque cuando yo hago un proceso tarifario digamos, un solo proceso para empresas distintas, lo que me resulta es que el traje no le hace a todas por igual. Y por lo tanto se producen divergencias porque las agrupé forzosamente. Cuando en realidad lo que uno quisiera es que la empresa modelo simulara la prestación del servicio bajo las condiciones que esa empresa enfrenta, de modo tal de eficientarla lo más posible acorde a esas condiciones. Entonces, lo que se busca a través de esta propuesta es que de alguna manera podamos mejorar la representatividad que tiene el proceso tarifario respecto a estas distintas realidades y zonas de concesión, de manera que la empresa eficiente que resulte refleje de mejor manera las condiciones en que se debe operar en cada una de estas áreas típicas. Y para ello es necesario modificar lo que se ha usado como práctica histórica, que es estas 6 áreas típicas, y permitir y darle más flexibilidad al regulador en cuanto a esa definición. Y eso es lo que está propuesto básicamente en el proyecto de ley. Eso es, y por supuesto abiertas las preguntas que tengan. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, agradecer a la ministra esta presentación del proyecto de ley y la clarificación de los cálculos tarifarios. Me queda una duda respecto de las áreas típicas. ¿Cómo conversa este proyecto de ley con la legislación respecto de la equidad tarifaria, que contempla los subsidios cruzados y algunos incentivos, o mejor dicho, beneficios para las zonas donde se produce, donde hay generación? Entonces quisiera, ¿cómo se hace la mezcla ahí, o cómo conversa eso con la legislación de equidad tarifaria? Básicamente ese el otro lo tengo claro. Diputado Esteban Velázquez. Buenas tardes, ministra, y a su equipo, por intermedio, Presidenta. Recuerdo que en una de sus primeras visitas a esta comisión, justamente hablábamos de cómo hacer notar, en razón de lo que decía el diputado Gaona, aquellos territorios que generan energías hoy día limpias, renovables, y usted en aquel momento decía, ya va a llegar una ley que podría ser esta, para que efectivamente se noten aquellos territorios, aquellas regiones en donde generamos energías eólicas, térmicas, solares, en las tarifas de finalmente, ¿qué nos importa? De cómo los usuarios, los ciudadanos, los chilenos, mes a mes, que sientan que si su región está siendo impactada con estas energías eólicas o limpias, renovables, impactado el paisaje natural, patrimonial de los desiertos y de los diversos territorios, podría ser una buena oportunidad, si es que es esta ley la que da este espacio de considerarlo, para que al calor de lo que vayamos a discutir también se refleje. Si no es en esta ley, nos puede indicar dónde se abre ese espacio. Gracias. Diputado Isacor y luego el diputado Mulet. Gracias, Presidenta. Por su intermedio de la ministra, tomo el punto de lo que plantea por su intermedio el diputado Gaona, pero mi pregunta va un poco más allá, en el sentido, ¿cómo, ministra, creen ustedes que esta actualización tan necesaria de la regulación de la distribución en particular va a permitir que sea un aliciente, sea un incentivo para que las distribuidoras lleguen donde hoy en día no están? Por ejemplo, tuvimos acá en esta comisión hace un mes atrás más o menos a representantes de la isla Mocha. ¿En qué sentido se lo digo? Porque allá el problema no es que haya distribución, tampoco hay generación, menos hay transmisión. Entonces se produce una situación que se está arreglando ahí entre el cobre, qué sé yo, todo. Pero mi preocupación es cómo hacemos, cómo aseguramos que esta actualización de la ley de distribución en particular va a ser un aliciente para que las empresas sigan activamente, con interés en participar.
en este tema. Y la segunda pregunta, Presidenta, por su intermedio a la ministra, es cuando usted nos hace los puntos de comparación, nos lo plantea, se quedamos de ejemplo con el gas. Tuvimos, en el periodo pasado, tuvimos un debate bien álgido en esta comisión con respecto a si el gas era o no era un monopolio, la distribución de gas. Por lo tanto, yo no sé si, quizás no es un buen ejemplo, eso es lo que quiero plantearle. Quizás, ¿por qué no poner, por ejemplo, con la sanitaria? Que ahí sí que nosotros no podemos elegir, porque si usted el gas está más caro, está más barato, elige otro mecanismo de calefacción o de combustión, según lo que se use. Pero finalmente yo creo que ¿por qué no hacemos esta comparación con un monopolio más real en todas partes? Porque además el gas tampoco está en todos los sectores, de hecho está segregado incluso socialmente. El gas de cañería en algunos sectores que lo pueden pagar, en los sectores más populares formalmente no está. En cambio la distribución energética sí tiene que estar en todas partes. Es esa pregunta también, ministra. Gracias, Presidenta. Diputado Mulet. Gracias, Presidenta. Una consulta respecto a la participación ciudadana. Bueno, yo entiendo que esta ley ve limitadamente estos aspectos que ha planteado el Gobierno, porque van a mandar en su oportunidad una ley más amplia respecto del tema de la distribución, donde podremos abordar otros temas. Pero en particular en este proceso de fijación de tarifa, la participación ciudadana que se abre, por lo que señala, ¿se contempla algún mecanismo de incentivo o de financiamiento? Porque el problema de la participación ciudadana en los procesos tarifarios en general es el alto costo, el alto grado de especialización que hay que tener para participar activamente y poder competir, digamos, y hablar de igual a igual o ante el panel de expertos o hacer algún informe respectivo, algún estudio. Y lo que pasa regularmente es que no existen las condiciones financieras a las organizaciones de consumidores o colegios profesionales u otros organismos que quieran participar para poder ser realmente actores, que podrían ser las organizaciones de consumidores, los colegios profesionales, por ejemplo, que tengan que ver, por ejemplo, los instaladores, a lo mejor es interesante que sean parte del proceso, o el colegio, no sé, de ingenieros, etcétera. Entonces, si contempla el mecanismo alguna fórmula de incentivo en el fondo financiero para que pueda efectivamente, además de que sea una declaración de la ley, puedan participar. Entiendo que ha habido algunos mecanismos que ha usado el Gobierno a través del CERNAC en algunos procesos. No sé si se contempla acá eso. Sí, diputado. Por su intermedio, una pregunta a la ministra. ¿Qué ocurre con aquellas comunas, regiones, pero principalmente comunas, ministra, que hoy día generan energía con materia prima altamente contaminante, como es el carbón? La comuna de Coronel, ayer le autorizaron 4 centrales termoeléctricas, tenemos una que lleva cerca de 45 años contaminando a la comuna, y hoy día hay 3 en funcionamiento. El diputado de Sacora hizo mención a la isla Mocha. Bueno, en la isla Santa María se genera energía con petróleo, que también es altamente contaminante. ¿Hay algún proyecto, algún beneficio para esas comunas? Y la otra pregunta, estudios de controversia 2/3, 1/3, dice eliminación de ponderación 1/3, 2/3, discrepancia que serán resueltas por el panel de expertos. La pregunta, ministra, ¿quién nombra al panel de expertos? ¿Y expertos en qué? Me gustaría saber por su intermedio, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado Romero. Ministra, le quería hacer una consulta muy, yo creo que como bien al hueso. Dentro de estos 3 bloques que usted nos presentaba, ¿no es cierto?, ¿en cuál bloque está considerado el costo del medidor? Porque es que puede ser ahí o también puede ser... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque a lo mejor acá podríamos resolver también el problema de los medidores fácilmente. Es la vía una indicación. Gracias, ministra. Le ofrezco la palabra para que pueda responder a las preguntas. Muchas gracias, Presidenta. A ver, respecto de la pregunta del diputado Gaona, el tema de área típica con equidad tarifaria no se contraponen, porque finalmente se determina en este proceso tarifario las tarifas, pero la tarifa final que ve el cliente tiene el efecto de equidad tarifaria igualmente. Por lo tanto, independiente de cómo se definan las áreas tarifarias, el efecto de la ley de equidad tarifaria, que es que no permite discrepancias de más de 10%,
se mantiene sobre la tarifa final que se paga. Así es. Y ahí se aplica este que es un subsidio cruzado en el fondo. Entre todos, exactamente. No entra al cálculo tarifario los logaritmos de equidad tarifaria. En este no, porque este determina solamente la parte de distribución y la equidad tarifaria en realidad aplica a la tarifa completa. Respecto a la pregunta del diputado Velázquez, hoy día también a través de la ley de equidad tarifaria existe lo que es el reconocimiento de generación local, que lo que buscó originalmente es que todas las comunas que tengan generación y que con ello contribuyen al sistema eléctrico nacional tengan en reconocimiento en sus tarifas, porque se entendía que, y ahí también aplica a la pregunta del diputado Romero, que aquellas comunas que tienen generación, cualquiera esta sea, o sea termoeléctrica, energía renovable, el hecho de que contribuyen al sistema nacional, pero asumen localmente eventuales costos asociados a esa generación, se buscó generar en el fondo un beneficio local que se traduce en un descuento en las tarifas. En la medida que van surgiendo hoy día, que son básicamente casi todos los proyectos nuevos son de energía renovable hoy día, por ejemplo, por darle un dato, de los que están en construcción, un 93% hoy día es energía renovable. Eso se va sumando de alguna manera a la capacidad instalada de la región y por lo tanto va gatillando descuentos en las tarifas que paga la comuna. Por lo tanto, en ese sentido, no solo beneficia al país con generación limpia, sino que localmente tiene un efecto directo en las tarifas. Eso por la ley de equidad tarifaria, que es en el fondo equidad tarifaria y reconocimiento de generación local. Diputado Gaván. Pero eso es eso que a ver, lo que yo entiendo de la legislación de equidad tarifaria, que es ese como premio para la disminución de la tarifa adicional a la equidad que hay por territorio, que tiene que ver con dónde está instalada la generación, tiene más que ver con la generación más contaminante que con la otro tipo de generación, o en definitiva indistintamente, es decir, la tarifa de la gente de Tocopilla, que es una ciudad muy contaminada, es igual que la tarifa de la ciudad de Calama, que tiene parques eólicos a las afueras de la ciudad. O sea, en términos de, ¿me entiendo? O sea, debería ser mucho más baja la tarifa para la gente de Tocopilla respecto a la gente de Calama, porque la contaminación de carbón es mucho peor. Lo mismo debe pasar seguramente en La Octava, en fin, en Huacolda, en Huasco. Esa es mi pregunta. ¿O es lo mismo? Así como está la ley vigente de reconocimiento de generación local, es toda capacidad instalada indistinto de la tecnología. Hay otras variables que inciden en el tipo que sí inciden en el tipo de tecnología. Por ejemplo, el diputado Velázquez planteaba, por ejemplo, el efecto sobre el paisaje, el uso del suelo, pero todo eso está más bien al alero del sistema de evaluación de impacto ambiental que de la tarifa. Entonces, efectivamente hoy día 100 megas en una central a gas o 100 megas en una central solar, para la comuna se traducen en el mismo descuento. Así es como está la ley hoy día. Pero evidentemente los otros efectos que también son ciertamente atendibles, esos son vistos más bien a través del sistema de evaluación de impacto ambiental, porque ahí se ven los efectos ambientales, sociales, etcétera. Respecto a la pregunta del diputado Cort, todo esto que se determina acá, que hemos conversado del valor agregado de distribución, etcétera, aplica para el sistema el sistema eléctrico nacional y para los sistemas medianos.
no aplica para los sistemas aislados. Para esos efectos, nosotros también estamos trabajando en un proyecto de ley para perfeccionar los sistemas aislados, precisamente para tratar de ir reduciendo las brechas de diferencia que hay entre un sistema y otro. Yo espero durante este año poder presentar el proyecto, ese es el compromiso que tenemos en la ruta energética, pero creo que es muy importante porque efectivamente es para atender esos casos. Ahora, además, nosotros tenemos un compromiso bien explícito, porque lo pusimos por escrito en la ruta energética, de ir resolviendo situaciones de zonas aisladas, particularmente identificando dónde están todos esos hogares que no tienen suministro eléctrico o un suministro parcial, como el caso de Isla Mocha, que generalmente son dependientes de fuentes energéticas más contaminantes, pero que además son solo por un par de horas al día, y la realidad de esas localidades que finalmente ni siquiera pueden refrigerar sus alimentos. Entonces, la verdad es que es un tema que nos ocupa y que estamos trabajando en eso. Respecto del el gas, es muy oportuno el comentario, porque efectivamente en la ley de gas, cuando se establece un sistema de tarificación, es solamente en aquellos casos en que se ha probado que las condiciones de ese mercado en particular son monopólicas. Esa es la por lo tanto, la regla general es que la industria del gas es libre. Cuando se producen situaciones que, dada la estructura de mercado, la penetración, como el caso particularmente de Magallanes, que quedó explícito en la ley del gas, para esos casos donde claramente tiene una condición monopólica, se establece un sistema reglado de fijación de tarifa. Pero es verdad lo que dice el diputado, que no es una industria monopólica per se. Cuando tiene esas características, y para eso se hace el chequeo de rentabilidad y se revisa que las rentabilidades no han sido sobrenormales, si la han sido, se gatilla el proceso tarifario, pero ese proceso tarifario tiene contemplado el mecanismo y las tasas que yo indiqué en la presentación. Pero no es la regla general, en eso tiene razón. Respecto a las preguntas del diputado Mulé de participación ciudadana, este es un tema que a nosotros también nos ha interesado bastante, porque efectivamente, y sobre todo no solo en este proyecto, hay muchos proyectos en que se ha traspasado de alguna manera la carga hacia el consumidor, es menos evidente quién defiende los intereses del consumidor. Estoy pensando particularmente, por ejemplo, en la ley de transmisión con el estampillado. Finalmente, antes, cuando lo pagaban las empresas generadoras, obviamente iban a ser una contraparte del regulador velando por esos cobros. Hoy día ese peso está básicamente en el consumidor y en la Comisión Nacional de Energía velando por el interés del consumidor. Pero nosotros sí ahí también detectamos que hay una falencia, y eso nos llevó, entre otras cosas, a un convenio con el CERNAC para que hayan recursos disponibles, concursables, para que precisamente organismos como las asociaciones de consumidores puedan contratar servicios de consultoría que sean contraparte de estos procesos. Porque entendemos que una asociación de consumidores no tiene por qué ser experta en energía, ni siquiera lo son clientes más grandes, menos aún consumidores atomizados como somos todos los hogares. Y pensando justamente en esa preocupación, y nosotros lo incorporamos en la ruta energética, es que generamos este acuerdo y también talleres de capacitación para estas organizaciones, de modo tal que ellos realmente puedan tener una voz en estos procesos, una voz informada, y también los recursos para poder ser contraparte en ello. Respecto de la pregunta del diputado Romero de las regiones que tienen generación a carbón, diputado, nosotros hemos estado trabajando en una mesa de descarbonización, precisamente dando cuenta de que como país sede además este año de la COP25, que ha adquirido compromisos a nivel internacional de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, es importante ir descarbonizando la matriz, y eso en toda la amplitud de la palabra. Sí, diputado, todo el año pasado, o sea, durante 7 meses hicimos una mesa de trabajo con distintos actores para relevar todas las temáticas, porque acá hay temáticas de medio ambiente, de salud,
pero también hay temas laborales, hay temas de que en la medida que uno va reemplazando esas centrales tiene que haber la infraestructura suficiente. Por ejemplo, si uno dice vamos a reemplazarlo con energía solar del norte, necesitamos no solo esos proyectos, también de líneas de transmisión para ello. Y nuestro compromiso ha sido que dentro de este primer semestre vamos a dar a conocer, estamos en ese proceso de trabajo con las empresas generadoras a carbón, de un posible cronograma de retiro y reconversión de esas centrales. Así que esperamos tener noticias antes del 30 de junio. Ese es el compromiso. ¿Quién nombra el panel de expertos? Aquí me están soplando porque no me lo sé de memoria. Son 7 profesionales, 5 ingenieros o economistas, 2 abogados, y son designados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia bajo un procedimiento de concurso público. Esa es la forma en que se determina. Sin participación del Ejecutivo. Al parecer no, pero estamos chequeándolo mientras hablamos. Pero está en la ley eso, sí. Y por último, la pregunta de la presidenta diputada Chicardini, ¿dónde están? Está en toda la infraestructura de inversión y por lo tanto, en vista de que a partir de la modificación legal, toda la infraestructura de información que incluye los medidores son activos de las empresas que por lo tanto deben adquirirlas, instalarlas, mantenerlas, repararlas y reponerlas, son activos de infraestructura como lo es el resto de la infraestructura y por lo tanto está en ese casillero que es el de inversión, mantención y operación. Muchas gracias. Sí, le vamos a dar la palabra a algunos diputados sobre el punto, diputado Gaona. Última, diputado Isa. Sí, sí está usted. En toda la presentación, ministra, presidenta, por su intermedio a la ministra, preguntarle, se habla de tasa de rentabilidad. Al final es la misma tasa de descuento que tiene el actual sistema tarifario, no sé si puede explicar un poquito la diferencia. Y lo otro que tiene que ver con lo mismo, la renta sobre los activos, respecto de cómo introducimos en la tarifa el costo de la inversión. Si es una remuneración por los activos, es una renta por los activos o es el cargo de la inversión en el cuatrienio proporcionalmente, digamos, en función de la vida útil de las inversiones. O es una renta y cómo se calcula esa renta. Ministra, antes de darle la palabra al diputado Rodrigo González, tengo una consulta. Por ejemplo, usted cuando habla de la rentabilidad garantizada de un piso de un 6%, ¿cómo saca usted ese guarismo? ¿A propósito de qué? ¿Y por qué la diferencia con transmisión, que tiene un piso pero también tiene un techo? ¿Por qué acá usted no considera el techo? ¿Y cuál es la diferencia donde usted señala que va a ser un piso de un 6% después de impuestos? Porque lo que establecía antes la ley era antes de impuestos. ¿Cuál es esa diferencia? Otra pregunta es cuál es la diferencia de conceptos que existe entre lo que establece el artículo 118, que es finalmente transmisión, con lo que hoy día estamos viendo que es distribución. ¿Cuáles son las diferencias? Y eso. Diputado Rodrigo González. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra y a los invitados. Bueno, hay una pregunta que creo que es la que eventualmente podría hacerse el ciudadano más común y corriente en relación con el cambio que se quiere introducir. Aquí hay una tasa de rentabilidad que actualmente se le permite a las empresas. Se supone que cuando estamos legislando ahora es porque esa tasa de rentabilidad es excesiva. Quiero que me conteste si efectivamente es así, ¿no? Tienen una tasa excesiva de rentabilidad hoy día las empresas y que, digamos, la modificación va a poner una tasa de rentabilidad justa o, digamos, mucho más adecuada
a los costos y a lo que es el proceso productivo, los cambios que ha habido, digamos, de modernización de los procesos productivos, etcétera. Y en tercer lugar, se supone que esto va a beneficiar a los usuarios, digamos, quienes pagan las tarifas. ¿En cuánto se proyecta, digamos, por parte del gobierno que van a ser beneficiados los ciudadanos con este cambio? Porque estamos cambiando de un sistema de tasa fija a un sistema de tasa variable. ¿Cómo podemos saber si este sistema de tasa variable, digamos, no va a ser al final más elevado de rentabilidad que el que actualmente, digamos, obtienen las empresas con un sistema de tasa fija? Y yo creo que esa es la pregunta que es más importante para los ciudadanos y, en definitiva, cuánto estamos ganando como país, cuánto está ganando, digamos, la mayoría del país en esto, en términos de justicia, en términos de tarifas más bajas, en términos de un sistema más adecuado. En eso yo me acojo, por ejemplo, a una de las preguntas que hacía la presidenta. ¿Por qué en el caso de unas ciertas tarifas se aplica sistema de tasa fija y techo y en otras solamente variable, sin techo? ¿Cuáles son los criterios con los cuales se, digamos, están haciendo, digamos, las proyecciones por parte del gobierno para el cambio que se está proponiendo? Diputado Pablo Vidal y luego el diputado Isacor. Gracias, Presidenta. Sí, lo primero, en términos generales, decir que, quizás una novedad, pero estoy de acuerdo con la idea. Por algo también pedimos la fusión con nuestro proyecto, porque tengo la impresión de que si hay algo que ha pasado en la opinión pública a propósito del tema de los medidores es que hemos tenido una especie de vorágine de proyectos de ley tratando de corregir la implementación del tema del cambio de los medidores, que creo que nunca iban al meollo del asunto, de la indignación ciudadana, que estaba por la obligatoriedad, de una medida que nunca se entendió, de las ventajas que podía tener el recambio tecnológico, pero finalmente es una alza de tarifa. Entonces creo que con esto apuntamos en la línea contraria, que es rebajar las tarifas para poder beneficiar a los usuarios y compensar los efectos de esas medidas u otras que, por ejemplo, el segundo semestre nos van a significar un alza de nuevo tarifario, pero a propósito de los cambios en los contratos de generación. La pregunta va más en la línea, la mía, del diputado González, de que el supuesto que al menos a nosotros nos motivó a hacer este proyecto, y me imagino que es el que motivó al Ejecutivo a esta iniciativa, es que los costos de las empresas son más bajos que ese 10% que hoy día la ley le establece. Por lo tanto, están ganando más de lo que deberían. De hecho, nosotros fuimos más recatados que el Ejecutivo. Nosotros pusimos 6,5 en nuestra propuesta, del Ejecutivo era una propuesta de piso de 6. Quizás podríamos dejarla en 5,5, no sé, lo vamos a discutir más adelante. Mi punto es, son dos preguntas. En la evaluación, en el fondo, tenemos antecedentes. Tenemos estudios de la Comisión Nacional de Energía que dice que los costos reales de la empresa están más cercanos al 6,5 que al 10 que la ley les garantiza. O sea, deberíamos tener una baja en las tarifas. Mi pregunta son dos. Esto, ratificarlo porque está en la presentación, pero entonces, ¿cuándo esto se traduciría de manera efectiva en una rebaja en las tarifas de los usuarios? Porque ese es el objetivo de este proyecto, rebajar las tarifas. Entonces, ¿cuándo veríamos traducido esta modificación, en el caso que se aprobara en estos términos? ¿Cuándo sería esa rebaja en las tarifas? Y, como tengo claro la respuesta de que no es ahora, ¿cómo propone el Ejecutivo, o si tiene que considerar alguna forma para poder generar una rebaja lo más rápida posible en la tarifa mientras se desarrolla el nuevo VAT que va a determinar la nueva tarifa sobre la base de lo que esta ley establezca? O sea, tenemos un espacio entre hoy día y que esté el nuevo VAT donde las tarifas van a seguir con el alza aplicada en septiembre del año pasado, donde entre otras cosas se incorporaron ya los medidores y los empalmes. ¿Qué medidas se le podría implementar hoy día a la tarifa lo más rápido posible para que la gente pueda tener esa compensación no en 2 años más, sino que, o no en 1 año y tanto más, sino que lo antes posible? Diputado Isacor y luego el diputado Gaona, y le doy la palabra a la ministra. Gracias, Presidenta. Un poco no está el diputado Mulé, pero quiero recordar una pregunta que hizo, porque a mí me parece muy interesante que la podamos responder con respecto a cuál es el valor de la tasa del 10% antes de impuestos versus el después de impuestos, que es como lo fija el proyecto. Yo creo que es una buena fórmula de poder entender
el impacto real. Con respecto a lo que plantea el diputado Vidal por su intermedio, Presidenta, aquí hay que ser responsable con la expectativa que va a producir esto. O sea, usted como autor de un proyecto de ley similar pero menos progresista que el gobierno, según su propia palabra, usted debe entender que esto no va a rebajar la tarifa de manera inmediata. Por lo tanto, yo creo también parte de la pregunta que usted hace al Ejecutivo la tiene que tener usted también como autor de ese proyecto, y si queremos refundir el proyecto también queremos ver el objetivo de los autores. ¿Por qué lo digo, si me permite, Presidenta? ¿Por qué se lo digo esto a la mesa para el debate? Porque finalmente tenemos que ser claros que la tarifa eléctrica, particularmente, tiene distintas componentes. Los ministros lo partió diciendo al principio: generación, transmisión, distribución. Y aquí estamos actualizando una fase de la última etapa del tema eléctrico. Por lo tanto, aquí no estamos tocando transmisión, cero. Estamos tocando generación, cero. Por lo tanto, aquí quiero ser súper responsable con las expectativas que como legisladores queremos dar a la opinión pública, que quieren las actas de la ley, qué sé yo. Porque aquí estamos solo actualizando una última etapa del proyecto, o sea, del proceso general de energía eléctrica, pero no estamos introduciendo en eso. Y ahí también tenemos que ver cuáles son las legislaciones actualizadas, o sea, cuándo fue la última actualización que se han hecho y cuáles son los compromisos que esa ley fijó justamente para los VAT que están vigentes y los VAT por venir. Y ahí yo creo que nosotros tenemos que ser súper responsables en el sentido que esto es un tema que hay que hacerlo. Yo concuerdo con la idea, con el fondo de los proyectos tanto de moción parlamentaria como del mensaje del Ejecutivo, pero también creo que hay que ser súper responsable y hablar las cosas aquí en la misma comisión y en la sala cuando corresponda, de que esto finalmente no va a impactar en lo inmediato las tarifas. Gracias, Presidenta. Él me quería pedir la palabra sobre el punto. Sí, contestarle al diputado Cort, la interpelación directa que me hace es que efectivamente nosotros consideramos en el proyecto que ingresamos como moción parlamentaria un artículo transitorio como una medida para poder generar un efecto más rápido. Y como no está incorporado en el mensaje y como estamos de acuerdo en refundirlo, pues le pregunto al Ejecutivo, porque la idea es que ahora podamos consensuar los proyectos y luego hacerle las modificaciones que queramos. Entonces nosotros sí consideramos una fórmula, pero no sabemos si es que el gobierno tiene que considerar otro. Por eso hicimos la pregunta. Muchas gracias, diputado Corte. Diputado Sergio Gaona. Presidente, parece que con el diputado Corso somos del mismo partido, porque en realidad tenía exactamente la misma inquietud. Yo quisiera que la ministra nos pudiese contestar, porque efectivamente este proyecto de ley apunta a la modificación del cálculo tarifario del VAT, que es uno de los componentes del costo de la cuenta final de la luz de la gente. ¿Cuánto representa de una cuenta tipo de la señora, para no decir Juanita, la señora María, en su casa? ¿Cuánto representa el VAT? La tarifa del VAT, ¿cuánto representa de esa cuenta tipo? Porque tenemos por un lado el precio nudo, tenemos el costo de la transmisión y tenemos después el VAT. Entonces, si el VAT, claro, podemos bajar la tasa de descuento del VAT y la rentabilidad en el cálculo tarifario en un 4% y que queden 6%, pero al final si eso representa el 4, el 5% del costo final, la verdad es que la rebaja en las cuentas de luz va a ser marginalísima, como tan marginalísima es lo de los medidores. Así es. Entonces, eso yo quisiera que un poco lo aclarara para poder tener la película clara y poder transmitir y no generar una expectativa, porque al final yo tengo la impresión que lo que impacta de verdad es el costo de generación, que es el precio nudo, y esas son las licitaciones que se hacen por bloques energéticos cada tantos años, qué sé yo, y que ahora tenemos una alza por la licitación del 2014, va a haber una baja con la licitación del 2016, y no sé si hay más licitaciones para adelante, debieran haber más bajas en la medida que haya más capacidad de transmisión, más capacidad de generación, más competencias, es la única manera que las cuentas de la luz bajen. Entonces también sería muy bueno que nos precisara eso la ministra para también nosotros ser bien responsables en cómo comunicamos esto, porque todo el mundo cree que con esto de la rentabilidad, de todo de la distribución, va a bajar la tarifa violentamente, y eso no es así. Las tarifas van a subir ahora por la licitación del 2014. Entonces es evidente que me gustaría tener esa película clara. ¿Cuánto representa en la cuenta final de la señora María el VAT? Sí. Yo no soy del mismo partido ninguno de los dos, pero yo también tenía la misma pregunta. ¿Cuál es la proyección que tiene este gobierno con esta rebaja garantizada que le hacen a la empresa distribuidora a el precio final en las tarifas de los clientes regulados? Por su intermedio, Presidenta, voy a contestar las preguntas que se me hicieron.
las primeras preguntas del diputado Gaona, esta segunda ronda, respecto del, claro, en la ley habla de tasa de actualización y yo indistintamente hablo de tasa de descuento porque es a la tasa que se descuentan los flujos futuros y se sacan las anualidades. No es estrictamente una tasa de rentabilidad. ¿Por qué no lo es? Porque recordemos, esto es a la tasa que se descuentan flujos futuros de una empresa perfecta, una empresa modelo. Y por lo tanto no es una tasa que se le garantiza a través de la tarifa, es que si la empresa real es tan eficiente como la empresa modelo, podría alcanzar esa rentabilidad, o incluso más si fuera increíble. Ahora, de los cálculos que se han hecho hacia atrás, del último año, la rentabilidad promedio de la industria fue 7,79, si no me equivoco, por ciento. Porque, de nuevo, si uno hace 5 minutos. Si uno hace el cálculo bien hecho de esta empresa eficiente, ese sería como el máximo que uno podría alcanzar, pero no es una tasa garantizada. Todo esto se calcula sobre valor de los activos a valor nuevo de reemplazo, se calcula la anualidad y eso es lo que se aplica el descuento. De las preguntas de la diputada Chicardini, ¿cómo se llega a estos valores? A ver, los pisos son básicamente intentando hacerlo comparable con inversiones en otros tipos de mercados o industrias o carteras diversificadas. Acá hay un delicado equilibrio entre tener la mínima tarifa posible para los hogares, pero que las inversiones se realicen para alcanzar la calidad de servicio que queremos. Y por eso es que de alguna manera se establecen estos pisos, porque son industrias que tienen riesgos y que tienen que reflejar, por lo tanto, esas tasas de actualización o descuento, esos riesgos implícitos. Uno no puede ser voluntarista en esto, en el sentido de poner una tasa muy baja que inhiba las inversiones, ni obviamente alta, porque lo que queremos justamente es que el servicio sea lo más barato posible para las personas, para los hogares. Claro, porque es comparable, cuando se regula la tarifa, hay que hacer lo que sea comparable con un mercado competitivo. Y ese es un poco por cómo se definen los umbrales. Y eso es lo que busca el cálculo, por eso es tan importante pasar a un cálculo de tasa y no a un número fijo, porque no es un número fijo. Las realidades y la dinámica va cambiando, pueden haber cambios tecnológicos, pueden haber mayor estabilidad o inestabilidad de los mercados, y eso es lo que uno intenta reflejar para que sea comparable, para que el que destina esos recursos a esta industria sea comparable a destinarlo a una industria competitiva. Ese es un poco el objetivo que hay detrás. ¿Por qué no haber puesto techo? Cuando ingresó el proyecto de ley de la administración anterior de la ley de transmisión, tampoco entró con techo. Eso fue algo que se incorporó en la tramitación legislativa. Yo creo que acá el techo probablemente nunca va a ser operativo, porque es un techo que, bueno, por ser un techo obviamente es una tasa más alta y que difícilmente se va a alcanzar de acuerdo a la simulación numérica que nosotros hemos hecho. Pero, por ejemplo, en transmisión el 6 a 10 y hoy día tenían 10 como piso. Entonces, no, en estricto rigor... No, es que no es el 10 como piso. Eso es lo que yo decía, que es difícil de comparar. Es un 10% antes de impuesto. Ya, con eso el es lo que yo no entiendo de antes de impuesto, después de impuesto. Claro, porque lo que busca hacerlo después de impuesto es que si hay variaciones de impuestos, eso no altere la rentabilidad. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se bajaran los impuestos, quiere decir que le estaríamos reconociendo una mayor rentabilidad y viceversa. Acá lo que se busca es que la utilidad después de impuesto, que es la que queremos atacar o la que queremos abordar, porque es la que queremos que simule un mercado competitivo, sea un cierto porcentaje. Entonces es más correcto hacerlo después de impuesto. Respecto de las otras preguntas, me perdí un poco. Acá, ¿qué diferencias hay con la ley de transmisión? Yo diría que la metodología es exactamente la misma. La diferencia son estos guarismos, que en la ley de transmisión es un piso de 7 y un techo de 10. El diputado González me preguntaba sobre la rentabilidad de las empresas, tal como le señalaba. Los cálculos del año pasado, 2017-2018, dan 2017, una rentabilidad promedio de la industria de 7,7%. Lo que se busca acá es actualizar
una tasa de descuento que nosotros pensamos que hoy día no es acorde a la realidad, y por lo tanto esa es la motivación de hacer esta revisión. Obviamente, si esta se revisa a la baja, como es la propuesta, esto tiene un impacto en la tarifa que pagan los usuarios. Y ahí me voy a ir directamente a la pregunta que me hicieron los diputados Cort y Gaona, y también el diputado Molé, de cuánto impacta esto a la tarifa final. La verdad es que la parte de distribución representa antes del IVA como un 20% de la tarifa. Después de IVA es menos que eso, es como el 11%. Entonces, claro, si uno saca la cuenta, efectivamente el impacto es proporcional a ese porcentaje que representa la tarifa. Pero no por eso es menos significativo. O sea, estamos hablando de recursos importantes y que finalmente yo creo que lo más importante acá de transmitir es que lo que se busca es que sea una tarifa justa, que represente los verdaderos riesgos de este mercado, pero que permitan entregar la mejor calidad de servicio al menor costo posible. Y hoy día, con una tasa de 10% de descuento, creemos que está desajustado o desalineado respecto a la realidad, y por lo tanto esto va a ir en beneficio directo de las personas. Creo que con eso también contesté una parte de la pregunta del diputado Vidal. Si se pueden adelantar. Va a depender de en cuánto queda la tasa, porque como hay que calcular esa tasa, y eso amerita un estudio más acabado, porque yo el único dato que hoy día le puedo decir de la cabeza es la tasa libre de riesgo, pero el premio por riesgo hay que calcularlo. Ahora, si se acerca a lo que al 6-7%, hay que sacar la cuenta de, bueno, si eso representa menos del 20% en la tarifa, va a tener finalmente un impacto en las tarifas. No quiero aventar en un número, pero puede ser 2-3%. Inclusive, audiencia, dependiendo de todo. Claro, ¿verdad? claro. Que nos manden. Ya. Esa rebaja de esa rentabilidad es un impacto sobre el 11% de la Claro. Es una cuenta de 20.000 pesos fijos, estamos hablando de un impacto sobre, o sea, dentro de los Claro. entre 500 y 1.500 pesos. Es una cuenta tipo de 20.000, eso es lo que podría impactar. Sí, Ya, termino rápido porque me están llamando, porque están votando una ley nuestra en el Senado. Pero para no dejar ninguna pregunta inconclusa, ¿a cuánto equivale el 10% antes de impuestos? 8,35 después de impuestos, dependiendo de la vida útil de los activos. ¿Ya? Eso es para una vida útil de 25 años. Y diputado Vidal, me faltó, si se puede adelantar los efectos. Yo sé que la propuesta de ustedes tiene un transitorio, hay que evaluar bien la viabilidad jurídica que eso tiene, y tenemos que revisarlo. Oiga, ministra, antes de que la despidamos, ¿es posible que usted nos pueda comprometer la renovación de esta urgencia? Porque a lo menos necesitamos una. Sí, diputada. ¿Sí? Pero el mismo 9, el 9 cuando se termina, para que nos pueda dar un par de semanas. ¿Sí? De acuerdo. Ya. Muchas gracias. Gracias, ministra, asesores.